Cuando Amazon presentó el Kindle, el mundo tecnológico enloqueció. Miles de libros en un solo dispositivo. Páginas que se pasan, texto que se agranda, lectura en la oscuridad. La prensa lo llamó invento. Silicon Valley lo llamó revolución. Pero a esta historia le faltaba una pieza. Estamos en 1949, en Ferrol, una pequeña ciudad portuaria al noroeste de España. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, y España sigue bajo la opresión de la dictadura de Franco. Allí, en el aula de una pequeña escuela, una maestra de 54 años observaba las pesadas mochilas de sus alumnos. Las mochilas eran tan pesadas que las espaldas de los niños se doblaban. 4 asignaturas, 4 libros. 5 asignaturas, 5 libros, y aquella maestra pensó, si pudiera reunir todo esto en un solo dispositivo. Se sentó frente a una mesa de dibujo, y tras meses de trabajo, el 7 de diciembre de 1949, caminó hacia la Oficina de Patentes de España. Afirmaba haber inventado la enciclopedia mecánica. Su descripción: un dispositivo educativo portátil que funciona con carretes intercambiables, que incluye texto, imágenes, sonido y luz para leer en la oscuridad. 58 años antes que el Kindle, cuando Ángela Ruiz Robles inventó este dispositivo, no tenía el apoyo de una gran empresa, ni un laboratorio de investigación, ni presupuesto estatal. Solo tenía el amor por sus alumnos y una terquedad inagotable. El 28 de marzo de 1895, en Villamanín, un pueblo pequeño, montañoso y frío de la provincia de León, nació Ángela Ruiz Robles, hija de Elena Robles y Feliciano Ruiz. Su familia era acomodada. En la España de 1895, esto era una suerte inmensa, especialmente para una niña. Porque en aquella época, el 75% de la población femenina en España era analfabeta. El acceso a la educación era un privilegio tanto económico como social. Era limitado incluso para los hombres. Para las mujeres, casi inexistente. La familia de Ángela era diferente. Hicieron que su hija estudiara. Ingresó en la Escuela de Magisterio de León. Fundada en 1843, era una de las instituciones educativas con más solera de la región. Ángela se formó allí y se graduó en 1915. Inmediatamente después de graduarse comenzó a trabajar como maestra en la misma escuela, pero para Ángela la enseñanza no sería una profesión, sino una pasión. Y se dio cuenta de esa diferencia, muy pronto. Ángela fue asignada a un nuevo puesto. Santa Uxía de Mandía, una pequeña aldea cerca de Ferrol. ¿Qué vio al dar su primer paso allí? Unas pocas docenas de niños. Libros rotos, un aula con escasa iluminación. Y, lo más importante, familias que pensaban que la educación no tenía ninguna utilidad práctica en sus vidas. La visión de la enseñanza de Ángela era muy diferente para su época. No se limitaba a seguir el plan de estudios, iba a las casas de sus alumnos, se sentaba con los padres. Seguía personalmente quién tenía dificultades en cada materia. Los habitantes del pueblo la llamaban Doña Angelita, un nombre que unía el afecto y el respeto. Durante 7 años, Doña Angelita enseñó en esa pequeña aldea, comprando materiales con su propio dinero, y dedicando su propio tiempo. En 1925, los vecinos hicieron algo especial. Se unieron, convocaron a Ángela, y, en ese pequeño pueblo, le dieron las gracias en una ceremonia informal. Para aquel año, fue un gesto extraordinario, pero en esos mismos años, otras cosas ocurrían en la vida de Ángela. Perdió a su marido prematuramente. Se quedó sola con sus 3 hijas, Elena, Elvira y Mara Carmen. Criar a 3 hijas por su cuenta en la España de los años 20, con el sueldo de una maestra, era sumamente difícil. Tras lo sucedido, Ángela se trasladó de Santa Uxía a Ferrol. Allí fundó una academia en su propia casa. Le puso un nombre formado por las primeras sílabas de los nombres de sus 3 hijas, Elmaca, Elena, Elvira, Mara Carmen. Durante el día, daba clases a quienes se preparaban para exámenes. Por la noche, enseñaba gratis a quienes no tenían recursos, a quienes no podían acceder a materiales y a los analfabetos. Ángela también enseñó en la oscuridad de la noche. En 1934, fue nombrada para un nuevo cargo, directora del Orfanato Nacional de Niñas de Ferrol. Niñas sin familia, abandonadas y descuidadas. Ángela hizo lo mismo con ellas. No solo les enseñó, las cuidó. Mientras tanto, hacía algo más. Entre 1938 y 1946, escribió un total de 16 libros. Todos tenían fines educativos. Eran recursos prácticos preparados para que los niños entendieran mejor las diferentes materias. Atlas de gramática, auxiliares de matemáticas, estudios de idiomas. Estos libros se utilizaron en diversas escuelas de España.
Y en 1944, recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio, uno de los premios civiles más prestigiosos de España en el ámbito de la educación. Pero Ángela tenía otra cosa en mente. Las mochilas de sus alumnos pesaban cada día más. Finales de la década de 1940. Ángela trabajaba ahora como maestra en el Colegio Ibáñez Martín de Ferrol. Cada mañana se repetía la misma escena. Los niños entraban en clase con mochilas que pesaban casi lo mismo que ellos. 4 asignaturas, 4 libros. 5 asignaturas, 5 libros. Matemáticas, gramática, historia, geografía, ciencias. Cada una tenía su propio libro. Tenían que cargarlos todos. Los problemas de espalda eran comunes entre los niños, pero nadie lo consideraba un problema real. Se decía, es lo que hay. Así era la escuela, así eran los libros. Punto. Ángela no aceptó el es lo que hay. En su mente, empezó a formarse una pregunta. El conocimiento de estos libros no cambia. Lo único que varía es el objeto físico que se transporta. Entonces, ¿y si pudiera reunir todo ese conocimiento en un solo dispositivo? Se sentó a su mesa de dibujo. Trabajó durante meses. No tenía conocimientos de ingeniería mecánica. Era maestra, escritora y educadora. Pero los sistemas eléctricos le fascinaban. Y su mente, una vez detectado un problema, no sabía detenerse hasta encontrar la solución. El 7 de diciembre de 1949, presentó su solicitud de patente y lo describió como un procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Al abrirlo, se veían 2 secciones. En el lado izquierdo, un sistema de abecedario automático. Al presionar ligeramente un botón, aparecían las letras deseadas formando palabras. Un alfabeto distinto para cada idioma. En el lado derecho se encontraba el material didáctico principal. Esta sección utilizaba carretes. Las lecciones, esquemas y dibujos estaban contenidos en rollos enrollados, muy parecidos a los carretes de película fotográfica. Según la asignatura que se quisiera estudiar, se colocaba el carrete correspondiente y comenzaba la lectura. Se leía bajo una lámina transparente e irrompible que, además, funcionaba como lupa para ampliar los textos pequeños. Tenía una luz integrada para leer en la oscuridad. Incluso había una sección aparte para descripciones sonoras. Los profesores podrían grabar sus propios contenidos de audio y añadirlos a los carretes. En la parte inferior contaba con una superficie de plástico para escribir, donde el alumno podía dibujar o tomar notas y luego borrarlas. Y todo esto cabía en el tamaño de un libro ordinario. Piénsenlo por un momento. Es 1949. No hay ordenadores. El transistor acaba de ser descubierto y aún no es práctico. No existe el almacenamiento digital. Y una maestra, utilizando únicamente sistemas mecánicos y eléctricos, definió casi todas las características funcionales de lo que hoy es una tableta o un libro electrónico. La patente fue concedida y Ángela estaba radiante de alegría. Pero tener la patente no significaba fabricar el dispositivo. Para eso se necesitaba capital, una fábrica y una infraestructura de producción. Ángela tomó su maletín y subió al tren con destino a Madrid. Visitó ministerios, el de educación, el de industria. Acudió a empresas privadas. Llevaba la patente, los dibujos y los planos. A todos les contaba lo mismo. Este aparato aligerará las mochilas de los alumnos. Hará que la educación sea accesible para todos. Puede usarse en varios idiomas. Es adaptable. Todos la escucharon con cortesía, pero ninguno la financió. Los motivos eran vagos. Nadie le dio un no rotundo. Pero el dinero nunca llegó. Ángela regresó a Ferrol con las manos vacías. Cualquier otra persona se habría rendido en ese punto. Pero Ángela siguió trabajando 10 años más. A los 67 años, Ángela presentó una segunda solicitud de patente. Esta vez no quería que se quedara solo en el papel. Quería un prototipo real. Y para ello, necesitaba los mejores artesanos. ¿Quién trabajaba mejor el metal en Ferrol? La empresa nacional Bazán, una de las mayores constructoras navales de España, encargada de fabricar buques de guerra y submarinos. Ángela, se presentó ante sus puertas. ¿Podrían fabricar un prototipo para mí? Los maestros de Bazán aceptaron. Construyeron un prototipo de zinc y bronce, con carretes de precisión y mecanismos finos. Rollos de lecciones enrollados como películas fotográficas, un sistema de abecedario giratorio e iluminación integrada. Ese prototipo aún existe hoy. Se exhibe en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña. Los visitantes pasan por delante. Algunos se detienen ante la vitrina y preguntan, ¿qué es esto? La respuesta es, la abuela del Kindle. El prototipo estaba listo. Ángela volvió a tomar su maletín y regresó a Madrid. Esta vez se sentía más fuerte. Ya no tenía solo dibujos, tenía un objeto real que funcionaba y se podía mostrar. Pero, lamentablemente, el resultado no iba a cambiar. Las instituciones la escucharon con interés. Algunos dijeron estar fascinados.
Otros comentaron que era muy interesante. Pero nadie le otorgó financiación. Ángela tenía casi 70 años, y había sido rechazada repetidamente. Y entonces ocurrió lo siguiente. Un grupo de inversores estadounidenses le presentó una oferta para licenciar sus patentes. Querían desarrollarlo en Estados Unidos, fabricarlo allí y venderlo en el mercado global. Le ofrecieron dinero. Un contrato real y tangible. Ángela rechazó esta oferta en 1970. Su argumento fue: este invento nació en Ferrol. Debe desarrollarse aquí. ¿Qué significó este rechazo para ella? Probablemente pasar el resto de su vida con recursos limitados. Significó no conocer un gran éxito comercial ni ser testigo del uso de su patente a escala mundial. Pero Ángela tomó su decisión. Y esta elección fue la misma que la de Mónico Sánchez o la de Federico Blume. Todos ellos intentaban hacer algo por su propio país. Por supuesto, los videos de estos personajes también están disponibles en el canal, pueden verlos allí. Y no olviden suscribirse. Ángela vivió desde 1895 hasta 1975. Esos 80 años fueron el periodo más turbulento de España: monarquía, república, guerra civil y dictadura. En todas estas etapas, Ángela libró una doble batalla, como mujer y como inventora. En la España de Franco, el papel de la mujer estaba definido y era rígido: el hogar, la familia, la iglesia. Se podía ser una mujer trabajadora, pero como maestra, en un rol que se percibía como una extensión de las labores domésticas. Ser inventora, registrar patentes y acudir a los ministerios a pedir dinero no eran cosas que se esperaran de una mujer. Ángela ignoró esas expectativas, y quienes la rodeaban no intentaron detenerla, porque Ángela poseía un aura tal que, quienquiera que se le enfrentara, se encontraba con esa mirada fuerte, tranquila y decidida que preguntaba: ¿por qué no podrías hacerlo? Desde 1938 hasta 1975, es decir, hasta su muerte, pagó las tasas de sus patentes. La oficina de patentes exigía un pago anual determinado, y Ángela reservaba esa cantidad de su sueldo de maestra. Tras inventarlo, Ángela siempre mantuvo el esfuerzo. Intentó participar en todos los concursos y exposiciones internacionales, y cada vez que asistía, era la única mujer. Pero por mucho que lo explicara, nadie la financiaba. Sus competidores habían estudiado en lugares de prestigio, y habían logrado financiar sus inventos. Tras la muerte de Franco, España comenzó su proceso de democratización, pero Ángela no llegó a verlo. El 27 de octubre de 1975, en Ferrol, falleció Ángela Ruiz Robles a los 80 años. Murió en su país, en la ciudad que amaba, y en un mundo formado por los niños a los que dedicó su enseñanza. Fue enterrada en el cementerio de Serantes, en el panteón familiar. No hubo una gran ceremonia. En aquel momento, la agenda de España estaba ocupada por asuntos muy distintos. Y así, la enciclopedia mecánica quedó esperando en el depósito de un museo. Allí permaneció hasta 2006. En 2006, el Museo Pedagógico de Galicia, en Santiago de Compostela, la recuperó. En 2012, fue trasladada al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña, donde permanece hasta hoy. En 2016, Google publicó un doodle en el 121º aniversario del nacimiento de Ángela. Ese día, millones de personas buscaron ¿quién es Ángela Ruiz Robles?, y la mayoría escuchaba su nombre por primera vez. Cuando Jeff Bezos presentó el Kindle en 2007, dijo lo siguiente: durante medio siglo, los libros no han cambiado. Nosotros los vamos a cambiar. Pero, un momento. En 1949, una maestra, a pesar de las condiciones adversas, ya había creado algo, con lupas, luz y carretes de lecciones que contaba con todas esas funciones. No fue hace medio siglo, fue hace exactamente 58 años. Lo que más me hace reflexionar, no es la falta de financiación, sino que Ángela, a pesar de cada rechazo, pagara cada año la cuota de la patente de su propio sueldo. Eso es creer en algo sin esperar un beneficio a cambio. Es la forma más pura de defender un invento. Y en 1970 les dijo no a los estadounidenses. Dijo: esto empezó aquí, en Ferrol. Mi pregunta es, ¿fue una decisión acertada? Si hubiera dicho que sí, quizás hoy todo el mundo conocería otro nombre en lugar de Kindle. Pero tal vez no, porque la historia suele contar el relato de quienes poseen el capital. ¿Cuál creen que fue el mayor logro de Ángela? ¿Su invento? ¿O su capacidad de decir no? Escríbanme en los comentarios. Si esta historia les ha conmovido, denle al botón de me gusta. El algoritmo solo permite que estas historias lleguen a más personas con su apoyo.
Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Porque cada semana hay aquí una historia que no se cuenta en otro lugar, pero que merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.